La verdad que no sé, yo puse Windy nomás, que me arrancó. Parate que te lo mando. ¿Querés que te podés copiarlo de arriba de última? Pero pegalo que en el chat. Windy.com. Sí. Ya lo veo. ¿Sí? Windy.com. Sí, es Creo que podía Windy.com. poner las isobaras y no nos habíamos dado cuenta. Yo no me había dado cuenta. Ustedes capaz que sí. No lo pedí. ¿Lo están viendo ahora? Sí. Bueno, fíjense que ahora que estoy mostrando en superficie acá, fíjense que los vientitos no van paralelos a las isobaras acá. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, esto es el efecto de superficie. La fricción en superficie no me da vientito paralelo a la isobara. Vamos a ir arriba ahora, a 150 hectopascales. ¿Para que cambie? Pero no me va a cambiar el campo de presión, no cambió. Bueno, el tema es que, ¿saben por qué no cambió el campo de presión? Porque arriba, nosotros en general en meteorología no dibujamos las isobaras. Se dibuja una cosa que se llama altura geopotencial. ¿Por qué no se dibuja las isobaras? Porque como es muy difícil medir la altura, nosotros lo que hacemos es medir por una línea de presión. Por eso no están dibujadas, no me di cuenta, pensé que se iba a ver. Pero ustedes fíjense que acá arriba, miren cómo va bien derechito el viento, ¿lo ven? Sí. No hay casi interrupciones de ningún tipo. Fíjense qué lindo jet tenemos arriba. Es bien intensa la corriente y toda en el mismo sentido. Sí. Entonces ahora todo lo que venga de acá del Océano Pacífico, ¿sí? Va a venir para Argentina y se va a ir para Buenos Aires y después sigue para el otro lado, ¿no? Pero es muy interesante, la verdad, la situación, es muy linda. O sea, la fuerza de fricción de la topografía es lo que marca estas desviaciones también por un lado, ¿no? Sería uno de los ¿arriba? factores. No, abajo. ¿En altura? No, abajo en la superficie. No es la topografía solamente. No, sí. Abajo es rugosidad. Rugosidad. Es topografía, más edificios, más vegetación, todo lo que tenga que ver con un cambio. Acá podemos mirar, si querés mirar topografía en serio, podemos irnos acá. ¿Qué hay acá? Los Himalayas. Claro, bueno, acá podemos ir un poco más abajo. ¿Qué altura tiene? 8.000 metros, debemos estar en 300, vamos a poner 850, para que se vea 500 hectopascales, mira, tiene que estar influenciado por los Himalayas. Espera, no. Perdón, ¿es lo rojito? ¿Lo color no están dibujados los Himalayas acá. Acá, la parte, debería estar donde dice Nepal, por ahí. Los Himalayas, ¿no? Okay. Sí, es verdad, sí. Ustedes son los geógrafos. Cerca de la India, sí. Arriba igual hay una opción que dice radar o satélite y pueden poner una imagen satelital como para primero ubicarse. ¿Sí podemos? ¿Dónde está esa, che? Arriba de viento. Buscar ubicación. Sí, ahí está, pará. Ahí buscas la ubicación y después pasás a las otras variables. Le puse, pero no me pasó. No, bueno, lo que pasa... ¿ven acá, en esta zona, cómo el viento va para un lado y va para el otro? Y como que acá pareciera que no hay nada. Sí. Bueno, en esa zona, ahí sí es topografía. Bueno. Porque la topografía y es a superficie. Ahí estamos en superficie, pero si yo voy más arriba, ¿sí? Obviamente en 150 ya es arriba, es mucho más arriba de la montaña y va a estar influenciado. ¿Cómo decías? Que son casi 14 kilómetros. Claro, ahí ya está. Tendríamos que estar, a ver, en 600. Ahí en 600, si lo puedo agarrar. Ahí 800, 700. Mirá, ahí en 700 todavía está la montaña. ¿Ves cómo va paralelo ahí? Entonces, estás bien alto, 3.000 metros, fíjate, y tenés la influencia de la topografía. Ahí se nota bárbaro. Y esa influencia, fíjate cómo se marca en un aumento del viento al costado de la cordillera, porque hace lo que se llama un efecto Venturi, ¿sí? El viento como que está como amontonado en un área más chica, entonces se acelera para pasar, y ahí se ve bastante lindo. Claro, encaminado, exactamente. Profe. Pero se ven que
pueden mirar cosas lindas con estas cosas. Sí. Lo único que tienen que usar es un poco la imaginación para imaginarse las otras cosas que, digamos, cuáles son los factores que están influenciando además de eso que están viendo, ¿no? Ujú. Entonces, lo mismo con las, ¿cómo se llama? Con las corrientes marinas. Bueno, la corriente marina no se va a ver mucho en el viento, pero sí en la temperatura. Si yo mirara la temperatura y eso está tardando un poquito en cambiar, debería verse un poquitito. Vamos a achicarlo un poco por ahí. No se nota mucho. Tendría que poner Humboldt temperatura se del nivel del nota. mar. ¿Eh? La de Humboldt y la de Claro, la ahí se Antártida. notan, como se nota un poquito más la influencia, ¿sí? Y debe ser por la época del año, probablemente, pero no sé bien, porque miren qué bonito que se ve si uno achica. Ahí tengo que achicar un poquito más. Soy medio mala con esto de las manos, yo. Ujú. ¿Hay algo que Mirá qué achica? lindo. Ahí está. Ah, no me Arriba deja del todo achicar más. tenés el más y el menos, de última. Sí, pero no me deja achicar más que esto. No. Yo lo veía por el celular y claro, al verlo en grande es mejor. Y es otra cosa, se ve Clarito mejor todo, en y grande, aparte, ¿no? ahora Sí. que estudiamos un poquito más, entiende más uno. Claro. Por eso, aprovechen lo que van aprendiendo para tratar de ver un lugar, otro, ver las cosas que pasan, ¿sí? No les hace falta demasiado tiempo, pero cuando van viendo el ejemplo que están viendo en la práctica, traten de reproducirlo en otro lado. Miren qué bonito acá, que estamos en 700 hectopascales, cómo se ven las, bien Corrientes. redonditos los sistemas. ¿Eh? La Se del ven muy redonditos. Pacífico. Bueno, nada, no como los otros que ven el vientito que va para adentro. ¿Sí? Si acá tuviéramos dibujadas las isobaras, irían bien, bien al costadito de las isobaras. ¿Ven? Bien paralelas a las isobaras. Acá tenemos el redondelito y acá tenemos otro redondelito y acá hay otro más. ¿Sí? Esto estamos en el hemisferio norte, entonces el que está en verde, abajo, sería una alta presión y estas de arriba, dos bajas presiones. ¿Mm? Ajá. Profe, Bueno, sí, yo tengo una consulta con un punto del trabajo dime. que no me quedó claro, que dice que dibujemos las líneas de corrientes asociadas a superficie y altura. Estos son las líneas de corriente. Es Juan, ¿no? Sí, Juan, fíjate, las líneas de corriente son estos, los vientitos, así. sí. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, si vos tenés en este que está acá, un anticiclón, ¿es en este que hay que dibujarla? Sí, en el 5, en el práctico 5. Pero me refiero a la figura que hay que usar, ¿es esta? A ver, ya me fijo. Me parece que sí. ¿Qué dice? Sí, ahí está. Y bueno, acá, ¿cómo iría el vientito alrededor de la alta presión? Como estamos en el hemisferio sur, el vientito va a ir así. Entonces la línea de corriente es dibujar la flechita, nada más. Como si la ¿Los estuvieras vectores? viendo. ¿Eh? ¿Son vectores? Y exactamente, el viento se dibuja en Sí. flechita porque son vectores, sí. Bien. Entonces lo va dibujando, y acá iría así, ¿no es cierto? Eso en el caso de superficie. Claro. En Y en el- realidad en superficie no serían paralelas, sino que acá, acordate, serían, espera, las Juan, voy a dibujar mejor para que ¿vos te no... referís al punto número 2? Sí, al punto número 2. No, Marisa, lo que hay que hacer en el punto número 12 son los esquemas básicos de un anticiclón y de un ciclón Ah, en sí. Está altura. bien, Florcita, pero si Eso lo nada quieren más. hacer acá, lo pueden hacer, no hay problema. No, sí, obviamente que lo pueden hacer, pero para que no se confundan, que arranquen con el esquema básico. Claro, pero Sí, fíjate, si lo fuéramos a dibujar acá, sería como lo dibujé recién, pero entrando de acá y saliendo hacia afuera, ¿sí? Porque en bien, superficie el viento Sí. como que va saliendo. bien. Acá sí va derechito, ¿sí? Y acá también saldría un poquito. Entonces estas componentes después son las que nos dan los alisios en la zona del Ecuador. Pero Bien. línea de corriente es dibujar esto, Bueno, la flechita, cómo iría el viento. Bien. Pero no en altura.
No, lo que se refiere, profe, me parece que es el gráfico ese de convección. Convección sí, ahora lo es, vamos a hacer. ¿no? Era ese, el que está en, Sí. bueno, en No, inducción. tampoco. Es hacer un esquema básico de lo que está haciendo Marisa, que sería en superficie, y el mismo dibujito en altura. Entonces ahí vemos cómo en uno tenemos desviación del viento por la rugosidad y en el otro no, al estar en altura. Queda de forma paralela en las isobaras. Es En este que decís acá, en el punto 2, sí, es el esquema más básico de todo. pero él hablaba del 5 recién. No, del No, del práctico 2. 5. Ah, ¿del 2? Ah, no, Claro. entonces te entendí mal. Claro. No en el mapa. Está. No, Pero no, bueno, ahora lo miramos. los Esperate. incisos del mapa están más abajo, lo que hay que dibujar en el mapa. Bueno, Están dibujados en la clase esos. Esto es la vista. eso. Esperate. Ah, eso, sí. No, esos no. Ahora esperen un poquito. Tampoco. Esperale que voy a llegar. Sí, ya va a Serían llegar. estos. Ah, muy bien. Estos son en superficie. ¿Sí? Exacto. En el hemisferio norte. Esto es superficie. Oh, para. No, eso es... ahí está. Este es superficie y esto es altura. Y esto es en el hemisferio, déjame ver, norte. Norte. Claro, en superficie hay Hemisferio mucha más dispersión. En el superficie, claro, en realidad no es como que van todo al centro, sino que van hacia el centro. Sí. Entonces, acordate, en esta parte que hay acá se empieza a amontonar aire y ese aire tiende a subir. Entonces, cuando sube este aire se llama ascenso del aire, y esto de que todo el aire, la flechita hacia el centro, se llama convergencia. Bien. En esta hay convergencia y en esta hay Divergencia. Divergencia, sí. Lo que yo no entiendo, Marisa, son los recuadros de las isobaras. Acá. A la derecha. Bueno, porque ese no lo vimos todavía. Ahora voy a arrancar con eso. Bueno, Entonces, profe, en resumen, sería hacer algo similar a esa figura. Claro, sí, hay un montón de figuras dando vuelta por ahí. Si no te gusta esa figura, podés elegir cualquiera, pero en realidad sería, si vos tenés un anticiclón en el hemisferio sur, o sea, hemisferio sur, sería el anticiclón rota en este sentido. Estas no las mires vos. Te estoy diciendo para ver en qué la rota. Pero como en superficie tenemos la fuerza de fricción, lo que se da es como saliendo del anticiclón. Ajá. ¿Sí? En altura tendríamos, espérenme, me equivoqué. ¿No? En altura, vamos a hacerlo con azul, serían esta flechita, paralelo a las isobaras. Genial. Dando vuelta alrededor de la alta presión. ¿Sí? Y en superficie serían las rojas. ¿Sí? Eso sería la alta. Bien. Y si ahora quiero hacer una baja, y estoy con el codo, si quiero hacer una baja presión, también en el hemisferio sur, una baja presión, en superficie que habíamos hecho azul y rojo era. Claro. Ahora vamos al rojo. En superficie estaría rotando, ¿en qué sentido? En el sentido de las agujas del reloj, sí. No, no lo miren otra vez. Esto es para acordarse cómo rota. Pero acá iría hacia adentro, ¿sí? Con una curvita pequeña hacia adentro. ¿Por qué? Ahora vamos a ver bien por qué es esa curvita hacia adentro. Y en altura, ahora sí, como no tenemos la fuerza de fricción, ahora sí rotarían alrededor del centro de la baja presión. Perfecto. Mucho más claro me quedó. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ahí borré el azul, no importa. Ahí está. Eso sería en las bajas presiones.
¿sí? Entonces vamos a mirar un poquito, vamos a volver un poquito para atrás y vamos a ver esto. Esta no la pueden entender porque no habíamos visto esta todavía en la teórica. Habíamos visto hasta la fuerza de presiones, ¿no es cierto? La vez pasada en la teórica. Sí. Sí. Bueno. Vamos a volver. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto, ayer habíamos terminado viendo con lo de los gradientes? Y habíamos visto que cuando yo quería calcular el gradiente, tenía que ver cuál era la distancia y cómo variaban las isobaras. Entonces, en este caso, acá hay dos ejemplos. Cuando el espacio entre isobaras es más grande, yo tengo vientos leves, y cuando el espacio entre isobaras es más chiquito, tengo vientos intensos. ¿Por qué? Porque en la atmósfera todo lo que es cambio me implica un mayor cambio en todo lo que son las propiedades. Entonces, si me cambió la temperatura, me cambió la presión, también de alguna manera va a cambiar el viento, ¿no? Pues están todos relacionados a través de las ecuaciones. Entonces, si yo tengo entre las bajas y las altas presiones, ¿sí? Y tengo esta diferencia que estamos viendo acá en las isobaras, todas las zonas donde voy a tener mayor distancia entre isobaras son vientos leves, y donde tengo menos distancia entre las isobaras son vientos intensos. ¿Sí? Habíamos llegado ahí. Pero habíamos visto también que cuando yo estoy analizando el viento, no solamente veo la fuerza de presión. Acá en este mapa están dibujadas isobaras, podemos ver las zonas de gradientes de presión más intensos, todas estas zonas van a tener mayor viento, es lo mismo que habíamos visto en el Windy, y todas las zonas donde las isobaras están más separadas, como esta parte, vamos a tener vientos más leves. Eso lo podemos ver siguiendo algunas índices si quieren convencer. Marisa. Sí. Todos los anticiclones tienen vientos leves y los ciclones tienen vientos fuertes. No, depende de qué tan separada estén las isobaras, o sea, de qué tan rápido cambie la presión. De eso depende. No de que sea anticiclón o ciclón. En particular, a veces, como los anticiclones son muy pesados, ¿sí? Cambia menos la presión, entonces puede ser más frecuente, ¿sí? Pero hay zonas cercanas, vos fíjate que acá hay un cambio de baja presión hasta alta presión, entonces en esta zona vos tenés una alta presión relativa, ¿sí? Si vos miraras nada más que entre acá y acá, aunque no llegaras acá, estás viendo una alta y una baja, entonces, y tenés viento intenso, ¿sí? Depende en qué parte estás. Generalmente en la zona central, como el anticiclón suele ser más pesado, puede ser que haya un poco menos de viento. Pero pensá cuando viene un frente frío, por ejemplo. Los frentes fríos vienen seguidos de un anticiclón importante. Y sin embargo, en el momento que está llegando el anticiclón, el viento se incrementa mucho. ¿Mm? Entonces no es tan así derecho el asunto. ¿Sí? Bueno. Pero sí podés ver que como son más pesados, seguramente está más asociado a zonas. ¿A qué le llama pesados? Pesados, porque tiene aire más frío generalmente el anticiclón. Entonces el peso del aire es, digamos, acordate que la presión es la fuerza por unidad de masa. Si la presión es más alta, la fuerza peso es más alta. Si la fuerza peso es más alta, es más pesado. Bueno. ¿Entendés? Bueno, entonces, otra fuerza que me influye en el viento, antes de ver esto, vamos a ver, es la fuerza de Coriolis. ¿Se acuerdan de la fuerza de Coriolis? Sí. Bueno, vamos a ver, no sé si vimos la animación ya, Florencia, con ellos. ¿La de la calecita? Sí. Sí. Sí, es así. Sí, lo vimos.
Bueno, entonces, si ya vimos la calecita, puedo seguir adelante con lo de acá. Aguantenme un cachito que voy a pasar unas adelante, vamos a mirar esto. Perdón, yo no la vi, la busco en internet, ¿cómo se llama así? La tenemos acá, la pasamos 5 segundos. No, no hay problema, profe, es para anotármela para verla después. Tengo un No se problema atrasen por que mí. no encuentro el cable del... Ahí está. No, pero no hay drama, de verdad que no, solamente el nombre así ya. Buscar en la clase, yo subí la clase a YouTube. Y la clase, dale, al principio debe ser que es la parte que no vi. Y los Genial, primeros- gracias. Es ver la animación, sino entender lo que es la fuerza de Coriolis. ¿Sí? Bueno, La fuerza de Coriolis genial. es una fuerza que me va a provocar el cambio en la dirección del viento debido al efecto de rotación de la Tierra. ¿Sí? Claro. Entonces, esa fuerza es una fuerza aparente, porque en realidad no existe esa fuerza, y lo que ocurre, acá tenemos dos, lo que ocurre es que para un observador que está, siempre me olvido que tengo que ponerle que no lo mire con este, tengo que cambiarle. Sí, cállate porque no. Tenés que cambiar el predeterminado. Tengo que cambiar el predeterminado, te lo dije ya la vez pasada y me olvidé. Viste Bueno. que a veces no me acuerdo de eso. Bueno, voy a tener que hacerte recordar fuera de horario de clase. Digamos, nosotros, cuando estamos arriba del objeto que se mueve, somos influenciados. En el momento, a nosotros ahora ustedes ninguno piensa que la Tierra se mueve, por eso a los filósofos antiguos les costó tanto darse cuenta, porque uno cuando está acá arriba no se da cuenta que estamos en rotación. Tenemos que mirar cómo van cambiando las cosas en el cielo, y ahí ya uno se va haciendo la idea de que la Tierra rota. En este caso, como los muchachos están arriba de una calecita, la calecita es obvio que rota y la velocidad es mucho más notoria por ser una escala chica. Entonces, ustedes fíjense, si yo en la calecita tiro la pelota al chico que está delante, uno esperaría que esa pelota fuera al chico que está delante. Si yo la tiro por el aire, ¿sí? Como no está en contacto con la superficie, ¿sí? Y la pelota no está pegada con la superficie, cuando yo me vaya a mover, cuando yo la tiro, ya inmediatamente cambié mi posición, y la persona que la iba a recibir también cambió. Entonces, si yo lo miro desde arriba, lejos, yo veo que la pelota va derecho, ¿sí? Pero va derecho, si yo estoy sentada en la calecita, voy a ver que se dobla al costado. ¿Por qué se dobla al costado? Porque en realidad el que se dobló, el que cambió su posición con respecto a la pelota, es la persona que la va a recibir. Entonces eso tienen que mirarlo hasta que lo comprendan, porque no es algo fácil de asimilar. Lo tenemos que pensar con la atmósfera le pasa lo mismo. Entonces, cuando yo empiezo Marisa, otra vez. A ver, piénsenlo con el tema de un avión. Un avión nunca vuela en línea recta para llegar a su destino. Claro, no. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sale el aire de una alta presión a una baja? Cuando sale de la alta presión a una baja presión, fíjense un poquito acá, no voy a poner la animación todavía, nosotros vimos, no puedo escribir arriba de esto, es una macana esto, no sé por qué no me deja escribir, pero fíjense el punto A. El punto A, acá. Un chico. ¿Eh? Es uno de los chicos de la calecita. Podríamos pensar que es el H, digamos en H está sentado uno de los chicos y tira la pelota hasta L. Cuando la pelota empieza a salir, cuando el viento empieza a salir, ¿sí? Lo primero que va a actuar fue la fuerza de presión, por eso salió el viento, que va de la alta a la baja. ¿Sí? Entonces este vientito sale de las altas presiones a las bajas presiones. Si fuera la pelota, el muchacho le da una fuerza inicial, esa fuerza inicial. Una vez que está en movimiento, actúa la fuerza de Coriolis. En el hemisferio norte es a la derecha. Esto está en inglés, hemisferio norte, actúa hacia la derecha. Entonces me sale una fuercita
que va a tirar este vector hacia la derecha, ¿sí? Si ustedes se acuerdan cómo era la regla del paralelogramo o la regla del poligonal para sumar vectores, si yo sumo los dos vectores, este rojo con el verde, me va a dar una dirección hacia, ahora, la derecha, ¿sí? Se va a inclinar un poquitito hacia la derecha, ¿se dieron cuenta? Sí. ¿Sí? Entonces yo sigo andando. Ahora mi viento, ahora lo voy a ir para que miren, le voy a poner la animación y después voy a ir y lo voy a dibujar en la pizarra. ¿Ven? El viento va cambiando, el Coriolis la va tirando más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha, ¿hasta cuándo? Hasta que llega paralelo a las isobaras, que es el momento donde la fuerza de presión, la fuerza roja, se iguala con la fuerza verde. Cuando se iguala con la fuerza verde, ahí ese viento ya no sigue más modificado y sigue paralelo a las isobaras. Entonces, vamos a dibujarlo acá. ¿Pudiste agregar más minutos? No, tenemos todavía 9 minutos. Cuando esté por finalizar el tiempo yo les aviso, así nos desconectamos y profe. entramos de vuelta. Profe, Sí. a mí me salió un aviso de que tenemos minutos ilimitados. A mí también, por eso le preguntaba. Ah, no, yo no lo vi. Sí, así que estamos de buena. Es que eso pasa cada vez que se crea una nueva reunión en Zoom. Ah, te da más tiempo. Mira. Claro, Buenísimo. Nosotros pensamos que era con la primera reunión que generábamos. de cada usuario. Claro, y este usuario ya lo usamos el otro día. Me parece que tiene que ver con una reunión nueva. Ah, Bueno, mira. Bueno, tenemos suerte. Entonces tenemos suerte. Nos quedamos acá. Yo no lo vi porque como estoy con la opción de pantalla completa para grabar, no me salió ese anuncio. Bueno. Vos encárgate de que no entre nadie raro nomás a hacer cosas. ¡Ay, no! Bueno, vamos a mirar qué pasa en el hemisferio sur. En el hemisferio sur tenemos, va de la alta presión, dijimos a una baja. Vamos a dibujarla, esto es en altura, vamos a dibujarlo en altura. ¿Sí? Y voy a hacer las isobaras alrededor de la baja presión y las isobaras alrededor de la alta presión. Cuando el viento se comienza, como se inicia, se va a iniciar debido a la fuerza del gradiente de presiones. O sea, el viento va a salir de la alta presión a la baja presión, con esta dirección que está acá. ¿Sí? ¿De ahí vamos? Entonces ahora, cuando el viento se inicia en cualquier hemisferio norte, hemisferio sur, se activa la fuerza aparente de Coriolis debido al hecho de que somos la pelotita que no está pegada al suelo y el suelo se nos está moviendo. Entonces, tenemos una fuerza que acá no va a ser hacia la derecha, va a ser hacia la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque ahora estamos viendo el hemisferio sur. Entonces aparece la fuerza de Coriolis a la izquierda del movimiento. Acuérdense, siempre es a la derecha o a la izquierda del movimiento. Entonces, ¿es justo perpendicular? ¿Cómo? Perdón, ¿es justo perpendicular? Cuando se inicia, sí. Cuando Entonces, inicia. vamos a sumarla, ¿se ve el amarillito ahí? Con Sí. la regla del paralelogramo, ¿se acuerdan? El amarillo no. ¿No se ve? No, un azul, Cuesta un mucho. violeta. Ahí un anaranjado. ¿No? Ahí se ve. Ahí un poquito mejor. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo se sumaban dos vectores? La regla del paralelogramo, transporto uno al paralelo al otro al final del vector, Sí, así el que- otro al final acá, y entre donde empieza el vector a donde terminan los transportados, es el nuevo vector resultante. Física de tercer año. ¿Sí? Entonces el viento ahora se me dobló un poco, ¿se dan cuenta? Se empezó a doblar un poquitito para allá. Como vamos a considerar que estamos en altura y en el hemisferio sur, no me actúa la fuerza de fricción. Entonces se dobla. Ahora cuando este viento sigue,
¿sí? Vamos a dibujarlo un poquito más acá. Este viento siguió acá. Otra vez empieza a actuar la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis va a actuar a la izquierda, tirándolo a la izquierda del movimiento. ¿Sí? Otra vez utilizo el método del paralelogramo. Esperen que el viento lo voy a pintar de rojo para que no se confundan, porque el viento es rojito. Así, otra vez tengo que sumar los dos vectores, y cuando yo sumo los dos vectores otra vez, la resultante me sigue siendo tirada hacia la izquierda. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta que esta resultante quede paralela a las isobaras, que va a ser el momento cuando la fuerza de presiones y la fuerza de Coriolis estén en equilibrio. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando ambas fuerzas están en equilibrio, yo voy a tener mi viento que se va a desplazar paralelo a las isobaras. Este viento se llama viento geostrófico. ¿Por qué no se va para el de baja presión ese viento? El del Porque último paralelogramo. Empezó yéndose hacia las bajas presiones, pero cuando yo le aplico la fuerza de Coriolis, el Coriolis me lo tira a la derecha, y perdón, a la izquierda, hemisferio sur. Lo va tirando, hasta que las dos fuerzas se equilibran. Cuando las dos fuerzas se equilibran, ya el viento no sufre ninguna modificación más de su dirección, y queda paralelo a los gradientes, a las isobaras. Entonces, en las bajas presiones yo voy a tener el viento así, y en las altas presiones voy a tener el viento así, en el hemisferio sur y en altura. Este viento que no está influenciado por la fricción, no tiene fricción, tiene solamente el efecto de Coriolis y el efecto de la fuerza de presiones. Este viento se llama viento geostrófico. ¿Se entiende? ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Qué parte, Alicia? Este viento geostrófico no está afectado por la fricción, ¿y qué más dijo? Pero sí por la fuerza de Coriolis. Claro, exactamente. No está afectado por la fricción, pero sí depende de la fuerza del gradiente de presiones y de la fuerza de Coriolis. ¿Sí? Si ustedes agarraran las ecuaciones que teníamos al principio, yo no puse en esta clase las de por cada dirección. Y presión, dijo. Sí. Van a tener, no es acelerado, entonces la parte de las aceleraciones son cero. Acá tenían la fuerza de presión, la fuerza de Coriolis y la fuerza que tenía que ver con la centrífuga y la fuerza de fricción. Esta se va, me queda Coriolis, me queda presión. Cuando yo igualo estas dos fuerzas, me da el viento geostrófico. ¿Sí? No lo voy a hacer en forma de ecuaciones para no complicarle la vida, pero el resultado es exactamente ese. ¿Sí? El equilibrio entre la fuerza de presiones y la fuerza de fricción. Profe, El tema que ¿perdón? Tengo una pregunta. Sí. ¿A partir de qué altura se da el viento geostrófico? Más o menos 2.500 metros para arriba. ¿2.500 metros desde la superficie o del nivel del mar? En realidad de la superficie. ¿Por qué? Bien. Porque necesito que no me llegue más la influencia de la Tierra para arriba. Claro, Entonces, si tengo zona de montaña, se va a ir más arriba. Pero claro, es bien arriba. Que no tenga influencia del suelo. Si Pues tenemos si tiene una influencia del suelo, ya tengo fricción. Claro, si tenemos una montaña, por ejemplo, sería 2.500 metros por arriba de esa montaña. Exactamente. Sí. Genial, Sí, muchas sí. gracias. Sí, sí. Entonces, fíjate una cosa. Vamos a suponer que ahora estoy abajo. Por ahí entendiéndolo con el de... Vamos a dibujar, ¿qué color tengo? Rojo. Vamos a dibujar acá la... ¡Ay! Creo que ya estoy mejorando para dibujar, pero todavía me falla la...
si yo habíamos visto que cuando se comenzaba el movimiento, ¿sí? Ahora yo me voy a ir abajo, voy a estar abajo, no voy a ver viento geostrófico, voy a ver cerca de superficie qué pasa. ¿Sí? Cuando yo inicio un movimiento voy a tener el rojito otra vez. Y aparece Coriolis, sumo por el paralelogramo, me va a dar este resultante. A esta resultante que está acá, yo le voy a sumar una nueva fuerza más, que es la fuerza de Coriolis. Vamos a ponerla en negro para que la vean. Y esa fuerza de Coriolis siempre va a venir... no me cambio el color. ¿Cómo funcionaba la fuerza de fricción? En contra del movimiento. En contra del movimiento. Entonces, si este movimiento era el amarillito, ahora mi fuerza de fricción lo va a tirar para atrás. ¿Sí? Entonces, yo cuando voy a hacer la nueva, no lo vamos a hacer con todos la sumatoria de fuerzas y demás, pero cuando yo lo tiro para atrás, tengo que sumar con Coriolis la fuerza de fricción y el viento, me empieza a dar que este viento, en lugar de ponerse paralelo a las isobaras, ¿sí? Va a empezar a tener esta componente de salida así. ¿Sí? ¿Cómo se dibujaría el paralelogramo en ese caso? Y está difícil, tenés que hacerlo, digamos, en realidad, una vez que tenés dibujado ese, pues convendría primero usar estas dos. Claro. Tendría que borrarlo este. No estaba en la animación, Flor, ¿no? No, creo que no. No estaba. Pero más adelante tenías algunos dibujos de cómo quedaban. Estaban los gráficos. Si no, vamos a ir más adelante porque si no voy a hacer mucho lío con la flecha y no quiero confundir. Porque adelante estaban. Sí. Me voy más adelante así no los confundo, porque no quiero confundirlo porque en esto se pone medio denso después el asunto. ¿Sí? ¿Ven? Acá, ¿ahora entienden la flechita del costado, Alicia? Esta es la de Coriolis y esta la fuerza de fricción. Acá se puso paralela porque ya hice todas las otras sumas. ¿Sí? Entonces, en el momento final, digamos, cuando se llega al equilibrio, no el momento final, el equilibrio de estas dos fuerzas me dan un viento que es paralelo a las isobaras entre las altas y las bajas presiones. La fuerza de Coriolis está fuerte como el gradiente, eso debe ser cerca del ecuador, ¿no? No, en realidad el dibujo está acá para tan fuerte en el momento en que entran en equilibrio. Acordate que cuando arranca la fuerza de presiones, no, la fuerza de presiones va a ser más grande. La fuerza de Coriolis es más chica. Llega un momento que se equilibran las dos. Y ahí se va a equilibrar en función del lugar donde esté, de la altura y demás. No, bueno. Ahí a esa altura donde se equilibran sí son las dos iguales. Pero cuando arranca no son iguales. Si no, si hubieran sido las dos iguales, no tendrías las variaciones que tuviste. Entonces, si lo voy a dibujar entre las altas y las bajas presiones, me daría, acuérdense que esto es hemisferio norte, este tipo de movimiento. ¿Para qué pusimos hemisferio norte y hemisferio sur? Para que presten atención y se den cuenta que las figuras no son iguales. ¿Cuál sería la diferencia si yo quiero dibujar esto con hemisferio norte, con hemisferio sur? ¿Qué tengo que hacer acá si quiero transformar este dibujo en hemisferio sur? Cambiar la dirección. ¿Y si lo quiero hacer más fácil? Invertir la imagen. Cambias el nombre, ¿puede ser? Claro, Marina. Donde dice hi, me iluminé. Le pongo alta esta. Ahí está. Le pongo alta esta y baja esta. Esto. Ay, y ya está, cambió todo.
esto es un anticiclón en el hemisferio sur, y esto es una baja presión en el hemisferio sur. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, lo que no cambia es esto de acá, sí cambia, porque yo al tener una alta, ahora esta es la situación ahí, y esta es la situación acá. Eso sí cambia de lugar, porque el comportamiento es distinto, ¿sí? Lo que no cambia es lo que, digamos, me va a cambiar el sentido de la flechita, pero si yo tengo una alta presión acá, yo ya no tengo convergencia abajo, como mostraba acá. Tengo divergencia. Y si acá tengo una baja presión, ahora tengo convergencia. Eso para que jueguen un poquito, no los quiero confundir, porque al principio se vuelve un poco confuso esto, con las flechitas. Pero cuando juegan un poquito ustedes y lo hacen ustedes a mano, háganlo a mano, tómense el trabajo, agarren un papel, dibujen una alta y una baja y pongan cada una para qué lado gira, para qué lado va, para no confundirse. Y después lean lo de la teórica. Es la mejor manera. ¿Ven? Y ahora cuando yo le agrego fricción, acá están dibujados los vectores. ¿Sí? Entonces tendría que dibujarlo, a ver cómo serían. Saben que yo no puedo hacer muy bien derechos acá, lo hacen ustedes, después bien derechito. Sería una cosa así, así, tendría una fuerza hacia acá. Y ahora le tengo que sumar esta que está acá, me daría medio, acá está medio difícil por esperá, si no lo hice bien me va a dar para cualquier lado. Por eso les decía yo que lo hagan ustedes, porque tengo que hacerlo bien paralelo. Sí, sí, se ve el paralelograma. Sí, pero Opuesta a la fuerza de Coriolis. Ahí está, y después lo tendrás que sumar con este que está acá y te va tirando, va tirando, va tirando. Debería tirarte hacia la derecha. ¿Sí? No lo voy a hacer ahora porque me confundí, así que se los hago para la próxima clase, así no los confundo. No quiero confundirlo con las flechitas, ya es bastante confuso lo de las cosas. Después se las hago bien el paralelogramo con regla y todo para que no me quede mal. Bueno, gracias. ¿Eh? No, perdón, pero si lo hago mal se van a confundir y no, en esta instancia no los quiero confundir. Lo que yo quiero que les quede claro es, primera cosa, en altura son paralelas a la isobara, entonces queda todo redondito, tranquilo. En superficie no, son entrando y saliendo, como esto que está acá. Y esta entrada y salida se debe a esta fuerza, que es la fuerza de fricción. Y la otra cosa que tienen que ver es cuando yo tengo baja en superficie y alta en superficie, yo tengo que tener en las bajas presiones ascenso, esto es igual hemisferio norte, hemisferio sur. En las bajas tengo ascenso y en las altas tengo descenso. Este tipo de alta y baja con baja arriba, baja abajo, alta arriba y alta abajo, ¿cómo se llamaba? ¿Térmico? No. A ver. Convección. Subsidencia. Convergencia. Térmico, Juan. ¿Cómo era? Térmico, ¿No era térmico? Y dinámico puede ser. Dinámico. Cuando yo tengo baja arriba y baja abajo, es dinámico. Cuando tengo, acuérdense que los térmicos dependen de la superficie, entonces solamente la parte de abajo está influenciada. Arriba la presión cambia. ¿Sí? Los térmicos tienen baja presión cerca de superficie y alta presión arriba. Los ciclones. Y los anticiclones tienen alta presión abajo y baja presión arriba. ¿Sí? ¿Lo puede repetir? Pues yo no lo entendí. Esto, ¿ves que acá dice baja arriba, baja abajo, alta arriba, alta abajo? Sí. Esto es un ciclón y un anticiclón dinámico. Sí. ¿Sí? Cuando yo tengo, vamos a buscar el papel en blanco, cuando yo tengo un anticiclón que depende por la superficie,
porque esta superficie se calentó y entonces calentó al suelo, todo el suelo se calentó y calienta al aire que está inmediatamente arriba de él y demás. Esto se empieza a dilatar, entonces cuando se dilata, acá tengo aire menos denso. Sí. Cuando es aire menos denso es más livianito. Entonces acá Sí. arriba de este punto yo tengo presión más baja. Pero como esta baja presión es por la superficie, por el calentamiento de superficie, lo que fue haciendo esto fue que fue amontonando, como este aire fue creciendo, se va dilatando, amontonó todo el resto del aire acá arriba. Entonces acá arriba tengo un montón de aire amontonado, que me quedó amontonado porque está más fresquito que el aire que viene abajo. Entonces, como esta parte es más densa, es más pesada, acá tengo alta presión. Entonces, Bueno. anticiclón térmico, tengo baja presión abajo y alta presión arriba. ¿Se entiende? Sí. Sí. En el anticiclón térmico, este es un ciclón térmico. En el anticiclón, yo voy a tener mucho frío acá abajo, frío, frío, frío. Entonces, el aire frío tiende a depositarse abajo y se estratifica, aire muy frío acá abajo. Y se vuelve más denso, más pesado. Entonces, como esta parte está más pesada, comparada con la que estaba al lado, pónganse que sea esta presión acá. Pero como acá el aire fue bajando por gravedad y se fue amontonando abajo, arriba me queda como menos aire, está menos denso, ¿sí? Entonces acá arriba tengo una baja presión relativa. En los anticiclónicos tengo alta presión abajo en la parte que llega a la superficie, digamos, llega a la influencia de la superficie, y arriba tengo una baja presión. La diferencia entre los térmicos y los dinámicos es como se formaron por distinto efecto, su conformación en la vertical es distinta también. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a mirar la práctica ahora. Habíamos quedado, la parte práctica, habíamos terminado acá en la parte de los mapas, ¿no es cierto? Sí. Habíamos visto la localización de los anticiclones, la localización de los ciclones, y teníamos que ver esto que está acá, que dice localización de los centros de presión térmicos en enero y en julio. Denme un segundito. Vamos a trabajar acá, así no tenemos lío. Así podemos mirar las dos cosas. Bueno, entonces acá, ¿qué me decía? Me decía que mirara localización de los centros térmicos, de presión térmicos en enero y en julio. Los de presión térmicos los tengo que buscar porque van a tener distintas características en enero y en julio. Me fijo. Lo primero que puedo hacer acá es hacer el análisis que dijimos la vez pasada. Esto, la presión en esta parte va aumentando hacia el interior de las isobaras, son altas presiones. Le pongo alto. ¿Eso es en superficie, Marisa? Esto es todo en superficie, sí. Esto es enero. Y esto es julio. En superficie y climático es, ¿sí? Sí. O sea, medio de muchos años. Entonces este también es anticiclón, este también es anticiclón, y este también es anticiclón. Miremos, si en julio y en enero este es anticiclón y ese anticiclón, 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 ¿qué tipo de anticiclón son? Dinámico. Son dinámicos, ¿sí? Y además, como están casi siempre en el mismo lugar, son
casi estacionarios, ¿sí? Se quedan siempre en el mismo lugar. Este también es anticiclón, este también es un anticiclón, y acá no, acá tengo una baja presión, fíjense. 10, 100, 1010, 1000, 5000, va baja. Esta que está acá es 1010, 1005, acá tengo otra baja. Y acá no muestra mucho, pero es probable que sea una baja, pero vamos a dejarla porque no podemos asegurarlo, ustedes no lo pueden asegurar porque no tienen los números. 1010 a 1000, esto es una baja presión, esto es 1020, 1015, o sea, alta presión. 1010, venimos, 1020, 1015, 1010, va bajando, es una baja presión. 1025, 1030, alta presión. 1010, 1000, baja presión. 1015, 1005, baja presión. 1015, 1020, alta presión. Esto es lo primero que tienen que hacer ustedes antes de analizar cualquier cosa. ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos alta, baja, nos fijamos. En esta zona, en invierno, porque esto es enero, o sea, invierno, hemisferio norte, verano, hemisferio sur. Invierno, hemisferio, verano. Si no, pobre, hemisferio norte tienen verano, hemisferio norte, invierno, hemisferio sur. ¿Sí? Tenemos todo así clasificado ya. En el invierno tienen alta presión y en el verano tienen baja presión. Eso es señal de que invierno, frío, fría la superficie, se enfría el aire, a eso se debe la alta presión, y en el verano tengo el aire más caliente y la radiación solar calienta más la superficie, tengo baja presión. ¿Qué tipo de sistema va a ser este que va a estar en la parte de Siberia? Dinámico. Térmico. A ver, ¿por qué térmico? ¿Y por qué Porque dinámico? porque A ver. varía con las estaciones y las diferentes temperaturas. Exactamente, eso es lo que tenés que mirar, Alicia. Varía con la estación y con la temperatura, se llama térmico. Entonces, este que está acá es un ciclón térmico, sí. un anticiclón térmico. ¿Sí? Porque depende de la temperatura. Sí. ¿Sí? El que está en el centro del Atlántico Norte no cambia, ese es dinámico. Ese es dinámico, exactamente. Ese es dinámico. Todos estos anticiclones que se llaman semipermanentes, los anticiclones que están casi siempre en el mismo lugar, este acá, este acá, este acá, este acá, este acá, ¿sí? Fíjense que están siempre en el mismo lugar, esos se llaman anticiclones semipermanentes, son dinámicos. ¿Sí? El especialmente térmico es de la temperatura del suelo. ¿Sí? Después hay algunos más que no se ven bien en este mapa, pero podemos tener otros efectos térmicos a zonas continentales. ¿Mm? ¿Se entendió hasta acá? Me confunde el nombre que dice estacionario y a su vez es dinámico, no sé por qué. Estacionario significa que no se mueve. Sí. ¿Sí? Que está quieto, estacional sí, prácticamente significa que cambia con la estación. ¿Sí? Ok, sí. Son distintas palabras, parecidas. Pero es dinámico a su vez, cambia con la estación, pero es dinámico. No, el que cambia con la estación no es dinámico. ¿Cuál cambia no, con perdón, era el térmico. El térmico sí. Es el que cambia con la estación. No es dinámico. ¿Está? Vamos a ver de nuevo otro. ¿Qué más teníamos que ver? Vamos a mantener esto por las dudas. Acá. Dice, explique las diferencias, climas con alta variación estacional, verifique en la bibliografía cómo se denomina esos climas. Bueno, ¿dónde vamos a tener clima con alta variación estacional? En los polos.
Primero podemos tener, sí, muy bien. En los polos van variaciones estacionales. ¿Y dónde, según el sistema de presión, dónde más? Según el sistema de presión. Ujú. Y en En los los térmicos. Claro. En la parte donde tengo las variaciones de los ciclones y anticiclones térmicos. En esta zona, donde tenemos este sistema térmico tan marcado, esa variación estacional es un clima muy particular, que no sé si ustedes lo conocen, que es un clima que afecta a gran parte de China, India, y su influencia no llega hacia adentro de Siberia, pero es resultado de lo que ocurre en Siberia. ¿Cómo se llama el clima de la India, de China, por ahí, saben? ¿Monzónicos? Claro, es un clima monzónico. Ese clima, monzón, es una palabra árabe que significa estación, ¿sí? Ajá. Entonces, el clima monzónico. En las zonas donde también se da clima monzónico, que acá no se ve muy lindo los cambios porque no tienen los valores, las isobaras, ahí tenemos acá, ¿sí? Entonces, esto, pensando que acá tengo un clima monzónico, si acá tengo una alta presión, esta isobara acá debe ser una baja presión. Tenemos acá y tenemos acá. Entonces acá se nota que hay una pequeña baja presión en verano, esto es una baja, y acá tenemos una pequeña alta presión en invierno, eso da un monzónico también en esta zona. Podemos ¿En ver dónde no la veo? ¿En dónde? acá, el Amazonas, ¿lo ves? Ah, sí. En la zona de Amazonas. Tenemos también un cambio de alta y baja presión, y en América del Norte no se nota muy bien en las zonas de monzónico, pero sí se dan en Asia, en África y en América del Sur. Tiene un pequeño monzónico por acá en América del Norte, pero a ver si lo veremos. Esto va así, si esto va así, acá en esto, no nos da puesto de alta presión. Así que esas son las que más se van a notar y las que van a encontrar con las consideraciones de este mapa. Yo creí que los monzónicos afectaban solamente a la India. Bueno, porque es el más famoso, pero es digamos, monzón se llama el tipo de clima que cambia con la estación. Y es un clima de tipo tropical, cálido, con gran cantidad de precipitación, que se da en una pequeña parte de América del Sur, que se llama el monzón sudamericano, y hay una pequeña parte en África, ¿sí? Así En el que Congo, lo que pasa ¿no? que, bueno, ¿cómo? En el Congo se da en África. En el Congo en sí mismo no, en el Congo se da otro tipo de clima que se llama clima tropical lluvioso todo el año, pero Sí. en una zona cercana alrededor del Congo sí se da. Bien. En la zona del Congo es lo mismo que en el Amazonas. El Amazonas en sí mismo tampoco tiene clima monzónico, ¿sí? El Amazonas tiene también el mismo clima que tiene el Congo, que es el tropical lluvioso todo el año. ¿Por qué? Porque como tiene tanta cantidad de vegetación, la vegetación cubre esa deficiencia de agua que va a tener por el cambio de presión que hay, con mucha evapotranspiración, evaporación, y eso va a dar igual precipitación. Toda la parte de selva, la parte de vegetación influencia en la generación del clima mediante la incorporación muy alta de humedad. Entonces, eso hace que sea un poco distinto que la zona alrededor. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos humedad, pero como para responder tu pregunta, viene por ese lado el asunto. Bueno, genial. Marisa, Sí. perdón, yo todavía no entiendo el anticiclón de Siberia en invierno. Dijiste que era monzónico. No, el clima de Siberia no es monzónico. El anticiclón siberiano es el que hace que los vientos que pasan por arriba de la India cambien de dirección. ¿Entendés? Ah. Como tengo anticiclón en el invierno, ¿sí? Acá el viento va a ser así. Acordate que el viento
vendría para Giras. este lado. Sí. Entonces, como tengo baja presión en julio, el viento vendría así. ¿Ves? Entonces, Sí. el viento viene así en el invierno y viene así en el verano. En el verano Sí. me trae toda la humedad del Océano Índico. ¿Lo Sí. ves, el vientito que dibujé? Sí. Bueno, entonces me trae toda la humedad del Océano Índico. Llueve un montonazo en India. Siberia no va a llover porque le agarró la cordillera del Himalaya en el medio, le paró toda la lluvia y no llega a Siberia. Y a la Pero vuelta sigue siendo baja Siberia. sigue siendo baja la presión y es la que me manda el viento. Y la alta presión en invierno hace que el viento venga al revés. Y ese viento va a venir seco sobre la India. Entonces, en la India va a llover un montonazo en verano y va a llover poquito en invierno. Lo que pasa es que llueve tanto en el verano que le queda agua por todos lados. Entonces no le falta agua a la India. ¿Sí? No. Pero la parte que viene cercana al Himalaya sí le va a faltar agua. ¿Te das cuenta? O sea, me maneja el viento, el anticiclón siberiano, pero no produce clima monzónico en Siberia. Siberia tiene un clima frío, Tundra. bastante desértico. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, no se entendía porque yo esta parte del viento no te la había dicho. Entonces no podías entenderlo. Ven que está todo relacionado. Nosotros lo tenemos que cortar los conceptos para que ustedes lo vayan entendiendo, pero están muy relacionados uno con otro. No son conceptos separados. Vamos a ver qué otra cosa nos queda en la práctica. Dice, dibuje en el borde tropical de los anticiclones los vectores vientos asociados a los vientos alisios. Bueno, acá nos fuimos un poquito, ni hablamos de vientos alisios porque es la unidad que sigue. Pero los vientos que llegan en la zona de acá, de todo el Ecuador, si ustedes se fijan, acá del anticiclón el viento sale así. Vamos a dibujarlo en otro color para que se vea mejor. ¿Sí? Los vientos del anticiclón van a salir con esta componente. Y acá tengo otro anticiclón que acuérdense que los vientos en estos anticiclones vienen así. Entonces, todo sobre el Ecuador, acá también me pasa lo mismo. Yo tengo vientos que convergen viniendo del noreste y del sudeste. Como es superficie, el viento como que sale del anticiclón en ambos sentidos y convergen todo en la zona del Ecuador. Esa zona de convergencia que hay alrededor del Ecuador, que se da también, como son semipermanentes, se da siempre, ¿se dan cuenta? Como los anticiclones siguen estando, esta zona sigue estando. Sí. La ¿Sí? zona de convergencia intertropical. Exactamente, es la zona de convergencia intertropical. ¿Qué quiere decir? Que converge el viento, ¿verdad? Entre medio de los trópicos. Gracias. Ajá. Entonces, toda esa zona que se llama la zona de convergencia intertropical tiene una pequeña variación estacional porque ven que el anticiclón se fue para más abajo acá. Yo la dibujé alrededor del Ecuador, pero en realidad vamos a ver después que la zona de convergencia en el verano del hemisferio sur se viene un poquitito hacia el sur y después se va hacia el norte. Ahora que véanme que está todo alrededor de la zona tropical cerca del Ecuador. Estos vientos que convergen en el Ecuador se llaman vientos alisios. Estos son los alisios. Los vientos de Alicia son. ¿Cómo? Los de Alicia, Los vientos claro. de Alicia. No te vas a olvidar más, Alicia. No, los oí nombrar muchas veces. Lo que me confunde es ponerlo en un plano más grande. La Tierra gira hacia el este, pero estos vientos van hacia el oeste. Bueno, el viento, nosotros siempre acordate que no hablamos para qué lado van. Siempre hablamos de dónde vienen. Para que no te confundas, digo. ¿Sí? Pero es que el viento no tiene que ver con para qué lado va la Tierra, digamos. Tiene que ver en el sentido de que Coriolis los tira para ese lado. Las distintas Acordate que la Tierra va para un lado, pero yo al viento lo veo ir para el otro. ¿Por qué? Porque la Tierra se me fue para allá.
Sí. Y son Eso es lo que no tenés superficiales. que acordarte. Son Te va a cambiar superficiales. porque la Tierra sigue rotando, pero el viento como que siguió derechito. Entonces la Tierra rotó, vos lo ves que va para allá. Claro. Por ¿Sí? eso es aparente, por eso dicen que Por la eso es fuerza común es aparente. ¿Sabés qué te conviene aparente. hacer, Alicia? Ah, Agarrar una naranja y ponerle un palito de brochet o unas escarbadientes, dibujate el mundo y dibujale unos puntitos, ¿sí? Y mirá como cuando vos la movés la naranja, para un lado y para el otro, cómo ves el puntito que va. Y después agarrá, en lugar de dibujar un puntito, poné un puntito que quede separado de la naranja y fíjate, si querés dibujarle el mapa arriba a la naranja, es más fácil, cuando tiene dibujadito el mapa. Y mirá para un lado o para el otro, o una pelotita, lo que tengas en tu casa, y mirá para un lado o para el otro cómo te va cambiando la visión. Eso es lo más fácil para hacerse una idea. Si ustedes lo hacen ustedes mismos, porque eso es algo que por más que yo te lo explique 10 veces, si vos no lo lográs internalizar, es medio difícil de entender. Entonces, hacete una pelotita con un palito, como para hacer el planeta, y después fíjate cómo van cambiando las direcciones y demás. Otra pregunta. ¿Los alisios son superficiales y en altura? No, son vientos más bien superficiales. Bueno. Después vamos a ver la clase que viene, vamos a ver que en altura tienen una, digamos... ¿variante? No, está todo relacionado, porque acuérdense que la masa no desaparece, hay una continuidad. Entonces, si yo tengo un viento en un sentido arriba, tengo que ver qué pasa abajo y así sucesivamente. Pero eso lo pueden mirar un poco en el Windy, mientras esperan que lleguemos a esa unidad. Eso sí lo pueden mirar en el Windy. Bueno. ¿Cómo? Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que nos falta de la práctica. La zona de convergencia intertropical, bueno, es lo que le estábamos diciendo. Va a ser difícil señalarla acá todavía, pero hagan una pequeña señal en donde podría estar, y después cuando volvamos para atrás la van a volver a calcular y van a ver dónde está en realidad. Zonas de convergencia y divergencia de aire en superficie, bueno, ya lo hicimos, son las altas y las bajas. Las zonas donde lloverá. ¿Dónde va a llover? Donde hay las bajas presiones. Exacto. Donde hay baja presión porque es más inestable y hay divergencia. Entonces pueden, no tiene que ver con la estabilidad, ¿eh? No metas todavía la palabra inestabilidad. Ah, por la baja presión, perdón. Es la presión. Por la baja presión. La presión me da convergencia, claro, y ascenso. Eso me produce precipitación. Entonces, donde hay bajas presiones van a tener mayor cantidad de precipitación. Bueno. La zona donde el viento medio se ve forzado a ascender. Esto, forzado a ascender, se refiere a donde hay topografía. Acá sí tenés que buscar zonas con topografía. ¿Dónde se ve forzado a ascender el viento medio? Donde llego y me choqué contra la montaña. Y el viento, por más que le pegue a la montaña no se va a mover. Entonces, ¿qué le queda? O va para abajo o va para arriba. Para abajo no puede ir porque está el suelo, tiene que ir para arriba. ¿Dónde voy a tener esas zonas de ascenso forzado? Bueno, les digo la más fácil. La más fácil. Himalaya. Los Himalayas, cordilleras, los rocos. Acá. Ahí el viento va a venir, como lo dibujamos recién, va a chocar contra el Himalaya y va a tener que bajar del otro lado. La cordillera de los Andes, también. Acuérdense, acá les doy un tip que no lo saben todavía, casi siempre hay zonas en las cordilleras, después de que pasa el viento, que se llama sotavento, que están asociadas a zonas con, ¿qué cosa? ¿Desierto? Sequedad. Con desierto, muy bien. Tiene que ver con Acá las también. precipitaciones orográficas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama esta cordillera acá en África? Hay un libro de Hemingway. No es cordillera, es un monte. Sí, bueno, está bien, gracias. ¿Kilimanjaro? Para los meteorólogos. ¿Kilimanjaro? El Kilimanjaro, muy bien. Alguien que conoce a Hemingway. Muy bien. Ya algunas de mis tips ya no me funcionan más, estoy muy vieja, tengo que conseguirme cosas más modernas porque la gente no lee más ya. No. Por lo menos los mismos libros que leía. Bueno. Así que,
Pero bueno, eso es una idea como para que ustedes ya se vayan haciendo. Acá también tenemos cordilleras en Australia, y también tenemos cordilleras acá. Así que vayan buscándola, los Urales por esta zona. Ah, los Montes ¿sí? Urales, claro. Sí, Los sí. Apeninos, los Alpes, ¿sí? De los Apeninos a los Andes, otro libro que leí, por eso me acuerdo los nombres de los países. Ya esa es la señal de la edad de uno, ¿no? Pero bueno, se dan cuenta lo que tienen que hacer, juegan un poquito con estas cosas. Bueno, la verdad es un gusto dar clase, aunque sea así a lo largo, a lo lejos y todo, me divierte un poco. Nosotros también. Sí, se divierte, bueno, me alegro que se diviertan porque a mí realmente me gusta por ahí charlar, y está bueno porque también obligan a que uno estudie y se mantenga en conocimiento. Bueno, creo que eso es lo más importante del trabajo de uno, que le termine gustando. Ah, no, sí, a mí me encanta lo que hago. Seguro. Aunque a veces me enoja, pero... Sí, a todos nos pasa. Es cansador, ¿no? Es cansador, pero tiene Y mucha llega su tiempo, sí. mucha Pregúntenle a la pobre fortaleza. Florencia, que tenía no sé cuántos alumnos ahí en el secundario, 800 millones de alumnos, Sí, ahora dejó igual una. creo que el Terrible. secundario es otra cosa. Uy, es agotador. 300 tengo yo, chicos. Bueno, tienen para Así que disfrutar, imagínense. tienen. Pero tiene Bueno, su ¿qué nos recompensa quedaría también trabajar en media. También. Sí, porque más que nada cuando te responden los nenes y te dicen feliz día del trabajador, profe, esas cosas yo las valoro un montón. O muchas gracias Bueno, por la una que yo sé me explicación. estaba hablando de lo Tiene mismo mucha hace un calidez rato. humana. Sí, mucha Sí. calidez humana noto yo Yo, de los nenes. yo Y a es mi muy profesor lindo. de geografía Sí, le debo un montón de cosas, o sea, es mi ídolo prácticamente. el que es Bueno, eso es muy José, lindo, y es muy lindo que se lo digas también, ¿eh? Sí, Estoy algo, esperando a pronosticar el tiempo. Bueno, me encantaría que hicieran esa eso. era la idea. Vamos logrando el objetivo de la cátedra. De a Bueno, poco, es no, con complejo a clima no lograr. van a aprender a pronosticar, van No. a aprender a entender el pronóstico. Más o menos. Pero Claro. para pronosticar tienen que hacer un cursito de otra escala. Me Bueno, imagino que sí. Profe, ¿qué libro nos sugiere para anticiclones y ciclones? Me cuesta un poco, porque veo que son un montón, veo que hay algunos estacionarios, otros que son Flor, muy ¿qué decís largos. vos? ¿Cuál van a entender mejor? A ver, para que aclarar un poquito por ahí que la estoy escuchando a Marina desde hoy con el tema de los nombres. Pensarlo así, como te decía Marisa, el estacionario Sí. significa que en contraposición al estacional es que cambia con la estación. Estacionario es en función ¿Estacionario? de su movimiento, está quieto. Y cuando vos hablas de Ah, dinámico, que a vos te confundía estacionario dinámico, estacionario es que está quieto y dinámico es en función a su génesis de formación, ajá. ¿sí? Porque está asociado a la dinámica de lo que vendría a ser la circulación general de la atmósfera. Por Bueno, ahí lo va a entender mejor cuando veamos la clase que viene. Claro, cuando vos le pones térmico al otro, es también en función de su génesis, se forma por diferencias de temperatura asociadas a sí. la continentalidad. ¿Sí? Entonces, primero empezá Sí. con eso, hacete por ahí un cuadrito y diferencia bien los conceptos, para que no se te mezclen, porque te hace mucho ruido esto de estacional, estacionario y dinámico. Claro, no sabía que eran dos. Estacional es una cosa y estacionario otro. Claro. Estacional es de las estaciones. Y Y el está otro tiene asociado a que los... ver con la movilidad. Claro, y el que es estacional de estaciones está asociado a los cambios térmicos. Ah, ok. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. primero La haces esa temperatura. diferenciación y una vez que tengas claro esos conceptos, ahí encara la lectura. Como yo el otro día te comentaba que Sí. les respondí el mail, o no me acuerdo por dónde Capaz te que era respondí, Liz. Sí. ahí te decía, Insunza es lo más básico para iniciar, pero después en todos tienen este tema. La cuestión es el nivel de complejidad. Siempre recomendamos empezar con Insunza y después váyanse a Castillo o a López, y después obviamente Ereño es uno de los más complejos porque les presenta muchas fórmulas y por ahí ustedes se asustan.
¿Sabés Pero cuál puede estar bueno para esta parte? Barry Chorley. también, Barry Chorley también. estaba pensando. El Barry Chorley es bien climático, y si bien tiene formación meteorológica, digamos, el castillo por ahí te va a ser un poco más áspero en esta parte, me parece, porque es más matemático. Ese es El el Barry tema, Chorley sí. por ahí está más descriptivo este tema. Ah, bueno, ok. El Sí, tema es que ¿usted? justo ya anoche se estuve leyendo, asustan ahora con la voy a poner matemática, otro. entonces ahí se anulan un poco. Por Traten eso de buscar el más dicen para el conceptual, final sí. Castillo y Ereño, que son más Sí, matemáticos, y miren López o Barry Chorley, que casi no tiene fórmulas, sí. bien, Bueno, pero tiene un léxico interesante, Ujú. ¿sí? Acá ¿Cuántos digamos somos que que estamos conectados, Flor? acá el librito de cuentos vendría a ser el Insunza, ¿sí? Ese es Sí, el más básico y con el lenguaje más llano posible. Después de ahí sí. vamos subiendo. Incluso a algunos les gusta por ahí agarrar el Strahler, que para este tema no También, tiene, también es bastante descriptivo, no tiene muchas fórmulas, pero es un poco más antiguo. sí, Eh, Strahler tiene una versión más moderna, no sé cuál pusimos y yo puse ¿pusimos alguna versión? la más moderna que encontré en colores y en español. Sí, está un sí, poquito creo que más están moderno, los hermanos. pero ¿somos poquitos o somos más, Sí, en este Florencia? momento somos 6, así que tenemos 4 alumnos nada más. Ah, Bueno, es una Pero bueno, pena realmente, pero igual bueno, de todas maneras queda después la la clase. clase en YouTube entre el miércoles y hoy ya tuvo más de 20 visualizaciones. Ah, bueno, Entonces mira. se ve que los están mirando fuera de horario. bueno, genial, ¿Sí? genial, genial. De todas maneras, para los que no están atendiendo en forma en vivo, digamos, si tienen dudas que necesitan y el problema es el horario, sugiérannos, nos podemos conectar en otro horario. Generalmente elegimos este horario porque más tarde, yo lo veo con las clases de inglés de mi hijo y demás, están Sí. teniendo más Hay problemas mucho con la problema, conectividad. muchísimo. Es verdad, se corta a la tarde, no sé Se por qué. corta mucho la conexión. Entonces, A por mí me eso no lo pasa estamos con haciendo a la intro. tarde, pero si alguno necesita que tengamos estas charlas con alguno que no se puede conectar y no se pudo verla en directo, por favor, pónganos en alguno de los medios de comunicación que tenemos que prefieren otro horario y lo intentamos. Y total, de última, si se corta mucho, quedará cortada y listo, pero por la necesidad que tenga cada uno, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, si les parece, Bueno, dejamos acá. bueno, Nos encontramos por la vez que viene en YouTube.